Hola y bienvenidos al curso de geometría. Esta vez estamos con el tema de existencia de triángulos. Y acá vemos los ejercicios. ¿Y de qué se trata este tema? Se trata de ver qué valores máximos o mínimos pueden tomar ciertos lados. Además, no descuidaremos tampoco los teoremas fundamentales que son la suma de los ángulos internos, lo que son triángulos isósceles, ángulo externo. Veremos también la relación que hay entre los lados y sus ángulos y más cositas, ¿no? Vamos a ver. A ver, ejercicio número uno, ahí lo tenemos. ¿Qué nos dice? Encuentra el máximo valor entero que puede tomar X y ya nos están hablando del máximo valor. Para ello tendremos que aplicar el teorema de la existencia del triángulo. Y hay que ver algo. Dado un ángulo aquí, ¿ya? Perdón, dado un lado, en este caso X, su máximo valor así, aquí, mira, va a ser así, acá va a estar su máximo valor, mejor ahí, su máximo valor, y por acá va a estar su mínimo valor. Ojo, cuando me hablen de máximo y mínimo, pero ¿quién es máximo y quién es mínimo? El máximo viene a ser la suma de los otros dos lados y el mínimo viene a ser la diferencia de los otros dos lados. Así que esto sería de la siguiente manera. X es menor que el máximo, dije la suma, 7 más 5, y el mínimo valor viene a ser lo que es la diferencia, o sea, 7 menos 5. Ojo que no nos piden el mínimo valor, nos piden el máximo, así que me voy a centrar solamente en esta parte, solamente en esto, solamente en esta parte, que es lo que yo quiero. Esta parte ya no la veré, pues no. X es menor, entonces X es menor que 12. Ok, el mínimo valor, perdón, el máximo valor que puede asumir X será el número menor que 12. El mínimo valor entero sería 11. ¿No es cierto? X debe ser 11 el máximo valor. Es 11. Y listo, por ahí está 11. Vamos a ver, siguiente ejercicio, número 2, encuentra el mínimo valor que puede tomar el cuadradito, o sea, acá, vamos a poner como si fuera X, pues, ¿no? Entonces, decimos, como anteriormente te dije, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el mínimo valor, cuando me hablan de mínimo valor, ¿no? Acá está X, y cuando me hablan el máximo valor, así. El mínimo va a estar por la diferencia de estos dos lados, y el máximo va a estar dado por la suma de estos dos lados. Entonces yo voy a ver solamente esto. Entonces digo, el mínimo dije está dado por la diferencia, 5 menos 4. Eso nada más es lo que tengo que ver, porque es el mínimo valor. Si me dijeran, haya todos los valores, encuentra entre qué valor y qué valor se encuentra X, es diferente, ahí sí tomaría todo. Pero esta vez me están hablando del mínimo. Mínimo valor, 5 menos 4, 1. 1. Ok, X es mayor que 1. Como X es mayor que 1, ¿quién tiene que ser el valor entero? Mayor que 1, 2. Aquí. Listo. Mínimo valor entero. Ahora sí. Coloque correctamente dentro de los círculos los ángulos mostrados, ¿ok? Entonces, a ver, primero que nada vamos a ir explicando cómo se van colocando esos ángulos y decimos lo siguiente. Cuando tengo yo ángulos iguales, se lo ponen lados iguales. Cuando tengo ángulos diferentes, se lo ponen lados diferentes. Y cuando tengo yo un ángulo mayor de entre todos los tres, el ángulo mayor, entonces va a corresponder al lado mayor. Si tengo el menor ángulo de los tres, ese corresponderá al menor de los lados. ¿Estamos claros? Ok. Bien, ahora sí me va a decir, mira, a ver, profe, acá hay dos ángulos y el triángulo tiene tres. ¿Cómo es esto? ¿Por qué dos y si acá hay tres? Bueno, te falta uno para poder completar los 180 grados. Tienes que verificar cuánto le falta para llegar a 180 grados, ¿cierto? Porque nosotros ya sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180,
me falta un ángulo para llegar a 180 grados. Así que yo tengo que ver cuánto me falta. Y lo que me falta aquí, fíjate, es 53. Otro 53 más. ¿Para qué 53 más 53 me dé 106? Y 106 más 74 me da 180. ¿Te das cuenta que la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180? Bien, ya hice esto de acá, ya sé que el ángulo que faltaba es el ángulo 53. Por lo tanto, me doy cuenta que hay dos ángulos iguales. Por lo tanto, como hay dos ángulos iguales, entonces debe haber dos lados iguales. ¿Dónde están esos dos lados iguales? Ok, mira, acá hay dos lados iguales. Ah, ya lo vi ya. Entonces aquí este y este, que son igualitos, van a corresponder a los dos ángulos iguales que hay acá. Entonces va a ser 53 por acá arriba y 53 por acá abajo. Y además, el otro que queda es 74. Además, me doy cuenta que de los tres ángulos, el mayor de todos es 74. Por lo tanto, el mayor de los lados también debe ser el que se le opone a 74. ¿Te das cuenta? 74 mayor, lado mayor. Ángulos iguales, lados iguales. Bien, continuamos por aquí. Por aquí, ¿no? A ver, ¿qué me doy cuenta? Mira, todos los lados son diferentes, los ángulos son diferentes, todos los lados son diferentes. Ajá, corresponde. Te dije, el mayor de todos corresponderá, el mayor ángulo de todos corresponderá al lado mayor. ¿Quién es el lado mayor? Es 10. Por lo tanto, como este es el mayor debe estar acá. Debe estar aquí 90. El menor de todos es 37. Por lo tanto, el menor de todos es 6. Y este va a ir acá el 37. El que queda será el 53. También tiene que cumplir que la suma de los tres ángulos deben ser 180 grados, porque 37 más 53 es 90 más 90, 180 grados. Es correspondiente a lo que acabamos de decir. Ahí están los tres ejercicios resueltos. Vamos a pasar a la número 4. Número 4, coloque de manera adecuada los valores de lados en los triángulos mostrados. Ok, 3, 4, 5. Bien, ok, esta vez ya nos dan a nosotros los ángulos y vamos a ver quiénes son los que deberían ir. Entonces yo me doy cuenta, como dije anteriormente, el mayor ángulo va a corresponder acá el mayor ángulo al mayor lado. ¿Quién es el mayor de todos? El mayor es 5. Ah, ok, acá es 5 entonces. Y el menor de todos los ángulos, el menor de todos los ángulos será este, por lo tanto el menor de todos los lados debe ser el 3. Acá está el 3. El que queda obviamente debe ser 4. Vamos por aquí y dije yo, a ver, el mayor de todos, ¿quién es? Puede ser por el mayor o por el menor, ¿ah? No hay problema. Yo comienzo esa vez por el menor para que veas. Si digo yo, el menor de todos es 16. Ah, ok, el menor de los lados está acá, entonces 7, por acá está 7. El mayor es 90. El mayor es 90. Y el mayor de todos es este, 25. El que queda es este, pues no. Así debe ser. Vamos con el siguiente ejercicio y dice de la figura hallar el valor o calcula el valor de x. El valor de x, ¿ok? ¿Qué me doy cuenta acá? Me doy cuenta de que hay dos lados iguales. Estos dos puntitos indican que son iguales. Y como son iguales, yo te había dicho que cuando hay dos lados iguales debe haber dos ángulos iguales. Por lo tanto, el que se le opone a 5x, o sea, este que es puntito, ¿no es cierto? Se le está oponiendo. Entonces acá también debe ser lo mismo, ¿no es cierto? Y ya si acá se le opone 5x, acá también debe ser 5x. Aquí también. ¿Mm? Entonces ahí le pongo 5x. ¿Por qué 5x? Porque aquí también ya se le pone 5x, 5x y 5x. Es triángulo isósceles. A dos lados iguales se le oponen dos ángulos iguales. Entonces, ¿qué hago? Sigo trabajando ahora sí con la suma de los ángulos internos. La suma de todos ellos debe darme 180. Cuidado, este ejercicio también ya vino uno parecido en el examen. Acá, ¿no? Nos venía solamente para completar aquí, nos faltaba completar. Entonces digo acá, a ver, la suma de los ángulos internos. A ver, repito. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue? Porque esto vino en el examen y muchos no lo resolvieron. Así que primero que se analiza.
Primero que nada, yo me tengo que dar cuenta que son lados iguales. Y a los lados iguales se le ponen ángulos iguales. Ok, por lo tanto, si este 5x acá, acá también tiene que estar el 5x. Eso nos faltó. Ya, nos faltó en el examen ahí. 5x. Después la suma de los ángulos internos. Suma de ángulos internos. Sumamos todos. Los ángulos internos sería 5x más 5x más 2x. ¿Ves? Igual, ¿cuánto? 180 grados. Eso ya lo sabíamos. La suma de los ángulos internos es 180. Sumamos 5 más 5, 10. 10 más 2, 12. 12x es igual a 180. Y dividimos nada más al final. Eh, a ver, 15. 15 creo que es. 15 creo que es claro, porque 1, 12, 6, 6, 5, sí, está bien. Es 15 grados. ¿Qué me piden calcular? X. Muy bien, aquí verificamos 15 grados. Hay el valor de X de acuerdo a la figura. Bueno, acá ya nos están dando, no tiene nada que ver los ángulos, no, porque no hay ninguna marca en ángulos, perdón, en lados, nada. En ángulos sí. El único dato conocido que me están dando aquí hasta ahorita es este angulito de acá, y es 90 grados. Ahí lo tenemos, 90 grados. Y estos, como yo sé que la suma de los ángulos internos es 180 grados, ya sé que todos ellos deben darme 180. Por aquí ya tengo 90. Entonces estos dos deben sumar 90, ¿cierto? Propiedad. En todo triángulo rectángulo, los ángulos agudos suman 90 grados. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo 90, pues. 90 más 90 deben ser 180. Acá estos dos deben sumar 90 grados para que 90 más 90 me dé 180. Entonces, propiedad, la suma de los dos ángulos agudos me debe sumar 90 grados. Entonces sumo 4x más 11 más 2x más 7 igual 90 grados. Si no te acuerdas de esa, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces sumarías 4x más 11 más 2x más 7 más 90, me tiene que dar 180, si en el caso lo quieres aplicar. Entonces sería así, 4x más 2x son 6x. Números 11 más 7, 18. Igual 90. El 18 está con más, pasa con menos. Pasa a restar, 10 menos 8, 2, 8 menos 1, 7, y x, el 6 pasa a restar y sería 12 la respuesta con x, que me piden calcular, hallar el valor de x, 12, que vale 12. Vamos a pasar, ahí lo tenemos ya, los tres ejercicios nuevos. Ahí tenemos la 4, la 5 y la 6 resueltas. Vamos a pasar a las 7, 8 y 9. ¿Qué nos dice? De acuerdo a la figura encuentra el valor de x. Mira, aquí yo voy viendo ya. Mira, date cuenta. Puntito por acá estoy viendo. Puntito por acá. A ver, cuando viene puntito y puntito, ¿qué quiere decir? ¿Son triángulo? ¿Qué tipo de triángulo? Triángulo isósceles. Ahí está el triángulo isósceles. Acá veo dos rayitas. Dos rayitas. Ah, también me están indicando. Triángulo isósceles. ¿Qué me significa el triángulo isósceles? Significa que los ángulos que se le oponen a los lados iguales también son iguales. O sea, tiene dos ángulos iguales. Porque ya me están diciendo que tiene dos lados iguales. Entonces vamos completando, pues, ¿no? Completa por donde te es más fácil. Si te es más fácil por aquí, porque está haciendo decente, completas por suplementario, hazlo. Lo voy a hacer por los dos lados. No hay problema, no hay problema. Por cualquier lado lo puedes hacer. ¿Ya? Por los dos lados está fácil. Mira, por este lado. ¿Cómo lo haría? A ver, ¿cómo lo haría por esos dos lados? Mira, por aquí. Ya, primer paso. Ya tú verás. Tú verás qué parte de la resolución te gusta más y esa la copias. Primer paso. Aquí me doy cuenta que al frente del puntito está X. Por lo tanto, al frente del puntito también debe estar X. Entonces acá arriba es X. Listo, ahí lo tengo, ya le puse X. ¿Ves? Ahora, por ángulo externo, en este triángulo de acá, en el triángulo de aquí, en este triangulito, por ángulo externo, que es acá afuera, este ángulo externo debe ser la suma de estos dos ángulos internos. O sea, 2x.
Listo, ya tengo que es 2x ahí, porque es por ángulo externo. Estos dos suman el de acá afuera. Después de eso, ¿qué más? Me doy cuenta también de que aquí el que se lo pone a las dos rayitas es 2x. Por lo tanto, el que se lo pone a las dos rayitas también aquí debe ser también 2x. Entonces acá arriba debe ser 2x. ¿Listo? ¿Todo claro? ¿Ok? ¿Qué más? Eh, bueno, aquí podemos hacer ya, aquí, completando aquí. ¿Cuánto será por acá? La suma, fíjate, la suma, ángulo externo nuevamente. Fíjate que yo voy a borrar estas rayitas. Bueno, a lo mejor no las borro, no las borro. Las voy a dejar ahí marcadas y veré entonces que en el triángulo más grande, en el triángulo más grande, en el triángulo de acá, fíjate que lo estoy marcando ahorita. En ese triángulo más grande, el triángulo azul lo estoy colocando. Bueno, ahí, bueno, ahí. En ese triángulo, afuera está 160, ¿cierto? El ángulo externo. Y yo te dije hace un momento que el ángulo externo equivale a la suma de los dos ángulos internos. Acá tengo 160. Ah, ¿quién es su ángulo interno? El primero, X, pues acá. Y el otro, estos de acá. X y 2X. Aquí, X, perdón, y X más 2X. Por lo tanto, 160. Aquí, ¿no? 160. O sea, esta suma de estos dos ángulos debe darme 160. Sería X entonces más ¿quién? Más X más 2X. Debe darme 160. La suma es 4x y acá 160, donde x me da 40. A ver si te confundiste cómo fue esto. Ojo, fíjate nomás, yo estoy viendo el triángulo más grande. ¿Ya? Bien, ese fue comenzando por la x. Ahí fue comenzando por la x. Ahora vamos a ver si comenzamos por el 160. Y también la x, pues, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a mezclar ahí. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos acá? Y decimos, a ver, primero que nada este es suplementario, ¿no? Este es suplementario. 160 suplementario porque forma un ángulo llano. Acá le completamos 20. Yo sé que la suma de los ángulos internos en este triángulo, ¿no? Yo sé que la suma de ángulos internos en este triangulito de acá, la suma de ángulos internos es 180 grados. Pero yo sé que aquí en este triángulo hay dos lados iguales. Fíjate, hay dos rayitas, dos rayitas. Por lo tanto, aquí se me borra un poquito el 20. Aquí se me borra el 20. Ok. Yo sé que la suma de los ángulos internos en este triangulito es 180, pero acá hay dos ángulos iguales. Este ángulo de acá debe ser igual al ángulo de acá. Yo sé que son igualitos. Son igualitos. Si yo tengo ya 180 grados en la suma de 180 y 180, ya tengo 20 aquí, ¿cierto que tengo 20? Entonces me sobra 160 grados. ¿Sí? ¿Estamos claros? 180, ya tengo 20 aquí, entonces ahora 160. ¿Sí? 160. 160 entre estos dos que son iguales entre 2 sería 80 y 80. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claros? Repito, todo esto vale 180. Fíjate, 80 más 80, 160 más 20, 180. Ya lo tengo. Listo, hasta ahí llegué. Vamos a ver. Y ahora en este triangulito también hay dos puntitos. ¿Qué significa estos dos puntitos? Significa que en cada uno de estos dos deben ser iguales. X y X, ¿cierto? Y repito acá, la suma de estos dos ángulos internos en el triángulo de acá, estos dos ángulos internos, da el ángulo externo. 80 es el ángulo externo. X más X, 80. Entonces, sería de la siguiente manera. En que X más X debe darme, ¿cuánto? 80. ¿De dónde salió esto? De X más X, pues no, 80. Es 2X es igual 80 y X vale 40. Que me piden calcular
X, ¿no? X es 40. Ahí lo tenemos, es 40. Y tú eliges cuál te pareció más fácil. Número 8. Marcamos. Marcamos. ¿Qué dice? AD. ¿Dónde está AD? No hay AD. No hay DB. Bueno, faltó. ¿No? Ahí nos faltó. ¿Cuál será? Pues. Eh, vamos a ver. Vamos a probar. Por si posiblemente sea este de aquí. AD. A ver, veamos dónde está AD. Eh, posiblemente sea así. A, B, C y D. Posiblemente sea así. Es decir, AD es igual a DB igual a BC. Vamos a ver si sale así ya. Si no sale, entonces, no, pues no. Eh, veamos. Completamos entonces lo mismo que el anterior. 160 por suplementario termina acá, no, porque forma un ángulo llano, acá sería 20. El que se le opone aquí a estas dos rayitas es 20, por lo tanto el que se le opone a las dos rayitas acá también debe ser 20. Ya tenemos 20 y 20 por ángulo externo, recuerda, ¿no? Ángulo externo, 20 más 20, acá tiene que ser 40 por ángulo externo, 20 más 20, aquí 40. Y el que se le opone aquí a estas dos rayitas es 40, por lo tanto el que se le opone a estas dos rayitas también aquí debe ser 40. Ahora en el triángulo TBC, en el triángulo DBC, la suma de los ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Por lo tanto, la suma de x más 40 y más 40, la suma de x más 40 y más 40, tiene que darme 180 grados, donde x más 80 es igual a 180 y donde x finalmente sale 100. Y ya está. X sale 100, ahí lo tenemos, 100 grados. Siempre verificando que las letras estén correctamente colocadas. Estas letras las he colocado yo, así que siempre verificar. Indique si es verdadero o falso lo que a continuación se menciona. Vamos a ver, esto es teoría. ¿Qué nos dice? A mayor lado de un triángulo se le opone mayor ángulo, retrocede el video, yo acabo de decir eso, a mayor lado de un triángulo se le opone un mayor ángulo, es verdadero, esto es verdadero. Y a menor lado de un triángulo se le opone mayor lado, eso es cierto, ojo, tiene que estar correspondiente, a mayor lado, mayor ángulo, ¿no? Mayor lado, mayor ángulo, se le opone, pues, ¿no? Se opone, ¿no? Se opone, no le corresponde. A menor lado se le opone mayor lado. ¿Es a menor se le opone un mayor? No, eso es falso. Tiene que ser a menor lado, se le opone un menor ángulo, menor a menor. A mayor ángulo de un triángulo se le opone menor lado, también es falso. No, no se puede. A mayor ángulo se le tiene que poner un mayor ángulo. Mayor ángulo, mayor lado. A lados iguales de un triángulo se le ponen ángulos iguales, es correcto. Lados iguales, ángulos iguales. Es verdadero eso de ahí. Muy bien. Ahí tenemos los tres ejercicios. Ahí están los tres ejercicios resueltos. Vamos a pasar a los siguientes. 10 ejercicios. El último ejercicio. Bueno, acá nos damos cuenta que no se ve muy bien que lo que segmento que no se lee muy bien. Pero bueno, vamos a ver lo que se puede leer, pues, ¿no? Complete de manera adecuada los siguientes informaciones. Si un triángulo tiene, no se sabe, iguales, entonces tiene dos ángulos iguales. Ok. Para que tenga dos lados iguales, tiene que tener dos lados iguales. Por lo tanto, si un triángulo tiene dos lados iguales, entonces tiene dos ángulos iguales. Bien. La menor distancia entre es la longitud del segmento
que los... o parece que dijera la menor distancia entre es la longitud del segmento que los... Parece que dijera eso, pero no se ve muy bien. Cualquier lado de un triángulo siempre es menor que... Ajá, de los otros dos. Ok, eso también ya, eso ya lo vimos a nosotros al inicio nomás, cuando aplicamos el teorema de la existencia del triángulo, que cualquier lado, o sea, un lado cualquiera, siempre es menor que la suma de los otros dos lados, ¿no? Esto recuerda que es, ¿no? Estaba ahí un A, un B y un C. Recuerda que si cogemos un lado es menor siempre que la suma, o sea que es el máximo, y B menos C, este es el mínimo, recuerda, ahí ya lo vimos al inicio. Ok, bueno, acá nos falta averiguar porque no se lee muy bien. Me parece que dice que la mayor distancia parece que dijera es la longitud del segmento que los, me parece que dijera así. Ok, eso es todo. Espero haya quedado todo claro. Cualquier duda siempre escribe, ¿no? Y estamos atentos a todo.